Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, les saluda Ulises Aguirre. Renato Álvarez se ha tomado unos días de vacaciones. Les saludamos aquí en Frente a Frente, listos para continuar con la agenda informativa que pues a diario compartimos con todos ustedes. Comparte el director de este espacio, Renato Álvarez. Precisamente en este lunes 11 de abril del 2022, donde ya muchas personas pues andan o ya se fueron de la capital, algunos otros están preparando el viaje, otras les tocó, y parte también de la administración pública del gobierno, les toca trabajar lunes y martes, y hay un sector del gobierno, según un comunicado que dieron a conocer, de que les toca trabajar toda la semana, sobre todo aquellos que tienen que atender al público, creo que casa de gobierno. Por aquí le vamos a preguntar a nuestros invitados y también a ellos les toca estar pues pendientes toda la semana, sin descansar ni un día, en esta Semana Mayor, la Semana Santa, en un lunes con un agradable clima. Llovió el día de ayer en algunas partes de la capital. Esto acelera un poco más el calor, pero bueno, pues son los primeros anuncios de que podríamos tener muy pronto ya las lluvias para la cosecha. Pero hoy vamos a compartir con todos ustedes la que yo personalmente creo es la mejor noticia que he escuchado en este año, más allá de las expectativas que ha creado un nuevo gobierno, y que es el anuncio que ha hecho el ministro, el secretario de Educación, y es que después de la Semana Santa se regresa de manera presencial a las clases en los 3 niveles, en la prebásica, básica y también en media. Eso es una noticia para un país que entró en un desfase de 5 años en la educación y que fue el último en regresar a las clases. Una excelente, una luminosa, una brillante noticia para nosotros los hondureños. Así es que en el orden yo les presento a nuestros invitados, que estaremos hablando precisamente de cómo es ese retorno a clases, cómo se vuelve a clases, cómo se convence a quienes todavía están un poco así reticentes de no regresar a clases, pero que ya hay una decisión gubernamental, estatal, ministerial, de que sí se regresa a clases después de la Semana Santa, muy al margen de lo que otros digan, que no es el mejor momento, nunca será el mejor momento, nunca será el mejor momento con las dificultades que tiene un país como Honduras. Así es que les presento en el orden el ingeniero Juan Carlos Cuello, director de Construcciones Escolares de la Secretaría de Educación. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Ulises, gracias por el espacio, muy contentos de poder dar a conocer al pueblo hondureño la nueva estrategia operativa que estamos impulsando desde la Secretaría de Educación para tener un retorno seguro de los niños a los centros escolares. Ministro Daniel Esponda, lo felicito porque se hizo el anuncio en el momentos que se tenía que hacer. Percibo que se hizo sin vacilaciones, no se estuvo así como pensando, se entraron en las actitudes dubitativas del gobierno anterior y se dijo, vamos a clases. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Ulises. Bueno, para nosotros es un gusto estar acá y discutiendo este tema precisamente al inicio de la Semana Santa. Hemos tomado la decisión con tiempo, le hemos comunicado a nuestros compañeros docentes y sobre todo a la opinión en general. Y quiero partir diciendo esto. Si hay todavía ciudadanos, compatriotas que tienen temor al COVID-19 y que tienen, no sé, alguna reserva con el tema de regresar a clases el 18, los invitamos a que se queden en casita, que cuiden a los niños, que los dejen en casa, que la cuarentena que algunos están pidiendo no sea después de Semana Santa, que aprovechemos esta Semana Santa para estar en familia. Yo recuerdo cuando era niño, mi abuela casi que el jueves, del jueves al domingo de resurrección, ni siquiera podíamos jugar, había que estar casi que en contemplación. Yo los invito a hacer lo mismo, cuidemos a los niños, porque el lunes 18, Ulises, regresamos a clase. Tienen la Semana Santa para prepararse, para preparar las mochilas, para preparar los zapatos, para preparar el uniforme, para preparar a los pequeños, a los adolescentes para que regresen a clase. Y estoy casi seguro, o más bien así fue, esta decisión tuvo que pasar por la consulta al doctor José Mateo, secretario de Educación, a quien tuvieron que consultar, bueno, si era el momento oportuno para... Que tenemos a los niños encerrados, tenemos a los niños con problemas emocionales, ha aumentado el autismo, ha aumentado la agresividad, y si ya era el momento, tenemos indicadores de vacunación que lo permiten. En primera dosis hay arriba del 83% de la población vacunada, segunda dosis arriba del 73%,
Y el refuerzo es donde ya todavía andamos caídos en alrededor de un 48%, el primer refuerzo. El segundo acabamos de empezar a ponerlo. En el caso de los niños, usted está teniendo ahorita alrededor de un 45% de niños vacunados de nuestra población meta. ¿Qué pasa? Que ya no los están llevando. Entonces, más bien, al tenerlos en las escuelas, vamos a poder hacer campañas de vacunación dentro de las escuelas. Y si es el momento, las escuelas públicas, ¿por qué van a estar sin clases cuando las privadas sí las tienen? Son niños iguales. Y los niños de las escuelas privadas ya empezaron antes las clases. Os digo porque hay gente que está en contra de esta medida, pero no están en contra de que sí las tengan las privadas. Y eso no viene en menoscabo de la Secretaría de Salud, sino en menoscabo del aprendizaje de nuestras criaturitas. Mi esposa es especialista en trastornos de aprendizaje, audición y lenguaje, y ahorita los niños de sexto grado salen sin saber leer ni escribir. Esa es una triste realidad. Hay que ponerles un refuerzo. Sexto grado, sin saber leer ni escribir. Si continuamos en esto, ¿qué es la generación que esperamos en el futuro? Bueno, y ese reflejo de lo que nos dice el doctor se da precisamente cuando se va a este examen que se hace en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el examen de aptitud para poder ingresar a este centro de estudio. Y ahí se ve el reflejo de las deficiencias con las que vienen nuestros estudiantes de la educación media y la diferencia que se da con los que vienen de la educación privada. ¿Qué pasó con los de la educación privada? No dejaron de dar clases, estuvieron ahí. Y vea, es doloroso cuando uno mira a una madre de familia, la abuela de un recién ingresado de la educación media, ella con el currículo en el brazo siguiendo a un político para que le dé trabajo a su hijo. Terrible, porque su hijo entró en competencia, habían 50 currículos, pero los de la empresa privada y los que le iban a dar trabajo valoraron a los que salen mejor calificados. Y eso es doloroso. Eso es doloroso para un país como el nuestro. Que los marginados sean los más marginados, los que están orillados en la sociedad. No es posible, y producto de que no han tenido la mejor educación, y no porque no quieran, sino porque no se les ha otorgado. Y debo reconocer también, el último programa, recuerdo que aquí estuve con Héctor Espinal, debo reconocer el esfuerzo, el interés y la preocupación que en algún momento miramos nosotros los hondureños con más interés a las Naciones Unidas, a la UNICEF, que los mismos hondureños en que se retornara a clase. Héctor, buenos días. Buenos días, Ulises, a la audiencia de Televicentro y Frente a Frente, doctor Matthew, doctor Esponda, Juan Carlos, tal y como tú lo dices, hace un mes estuvimos acá contigo, y para nosotros es de sumo valor estar hoy, esta mañana. Uno, porque la comunicación sube de piso. Tú y yo somos comunicadores sociales, 2 ministros nos acompañan, y el papel nuestro va a ser acompañar a la Secretaría de Salud y Educación en estrategias de comunicación, igual que el ingeniero Juan Carlos en todo el sistema de construcción escolar. ¿Y por qué la comunicación es importante? Porque estamos convencidos que el desarrollo de un país no entra por la puerta del estadio. El desarrollo de un país entra por la puerta de la escuela. Y es la gran oportunidad que tenemos nosotros ahora de acompañar esta decisión que ha tomado el gobierno de Honduras de abrir la educación nacional después de 2 años de pandemia y 2 años de cierre de los centros educativos. Y desde el lado comunicacional estamos acuerpando a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud y al país entero para llevar información oportuna, coherente y objetiva a cada escuela y a cada hogar del país. Bueno, y hoy en la mañana estaba leyendo y me quedé con este párrafo porque me gustó, y salió precisamente de una nota que salía de una excitativa que hacían las Naciones Unidas, precisamente UNICEF, para que se regresaran a clase. Y dice: alentamos a los maestros hondureños que son pilar para la transformación educativa, para que inunden de alegría y entusiasmo las aulas de clase. Ese es para el próximo lunes, ya que tienen que regresar. Ese es el comunicado que UNICEF y UNESCO publicaron el día de ayer, y gracias a Ulises por traerlo y compartirlo, porque es muy importante, ya que es un espaldarazo que UNICEF y UNESCO brindan al gobierno hondureño. Y como has leído bien, los maestros y maestras son el pilar fundamental, y basta con que lleguen llenos de alegría, llenen con entusiasmo. Luego el conocimiento se entrega, pero cada profesor y profesora que entra al aula alegre,
y abraza a los niños y los saluda y los invita a participar del proceso educativo, ya es un efecto comunicacional de alto impacto. Antes de ir a la pregunta del programa de Frente a Frente hoy, lo repito, maestros en todo el país, vean lo que les dicen desde UNICEF y la UNESCO, la frase que utilizan: invitamos a los maestros o los alentamos para que inunden de alegría y entusiasmo cada aula escolar. Esto es para el próximo lunes. Ya estuvieron bastante tiempo en sus casas, algunos maestros muy preocupados por sus alumnos, por los pequeños, dejaron incluso sus casas, visitaron a los alumnos, otros no sucedió así. Muchos padres de familia preocupados porque no hay clase, estoy seguro que están alegres por esta noticia, pero muchos otros que están indiferentes, no saben el sentido, el contenido que tiene la educación para sus hijos. Vamos con Vivian Montoya, que nos diga cuál es la pregunta de hoy y luego conectamos con la pausa comercial, pero al retorno desarrollamos el tema central del día de hoy, que es el retorno de manera presencial a las aulas de clase para el próximo lunes 18 de abril. Vamos a la pregunta del programa Frente a Frente y ya volvemos con ustedes. Muy buenos días, Ulises, y feliz inicio de semana a nuestra audiencia de Frente a Frente. Esta es la pregunta que tenemos para esta mañana. ¿Está preparado todo el sistema educativo público para el retorno seguro a clases? Envíe sus opiniones a Frente HN para que después de la pausa comercial nosotros podamos leer sus comentarios. Muy buenos días, porque las noticias no paran, nosotros trabajamos para mantenerle bien informado. Y hoy es lunes, y bueno, es lunes de tunota.com en versión PDF para que usted pueda descargarla en su celular, en su tablet, en su computadora. Esta es la portada: 236,000 familias abogan por el turismo bioseguro. Paz y alto a la violencia piden en inicio de Semana Santa. Mire cómo puede manipularlo como si lo tuviese en su mano. Paz y cese a la violencia pide Iglesia en el inicio de la Semana Mayor. Turismo prevé que se movilizarán 1 millón de veraneantes en Semana Santa, que ya inició. Turistas pueden vacunarse en playas y sitios turísticos. Esa es una buena noticia. Economistas prevén una inflación interanual del 8% en mayo, así que piden ahorro. Y esta noticia importante: UNICEF y UNESCO aplauden el retorno de las clases presenciales, que es justamente nuestro tema de esta mañana. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com versión PDF para que usted pueda descargarlo, y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos empresariales, personales, para autos, préstamos de todo tipo, tarjetas de crédito, débito recargable, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Nuevamente leemos el tema de esta mañana. ¿Está preparado todo el sistema educativo público para el retorno seguro a clases? Envíe sus opiniones a Frente HN y después nosotros leeremos sus comentarios tanto en Facebook como en Twitter. Seguimos. Bueno, y en el orden creo que esa pregunta empezaba y le iba a preguntar al ministro de Educación, Daniel Esponda, bueno, cómo arrancaba todo esto, pero creo que esa interrogante más bien es, así en el orden tiene que ser con el ministro de Salud, José Mateu, de si realmente se está preparado para entrar ya el próximo lunes, a las clases presenciales en el nivel público a nivel nacional, el doctor. Bueno, desde el aspecto de la salud, sí. Nosotros tenemos suficiente vacuna en todo el país, inclusive, como nos ha tocado andar con Daniel, creo que somos los más pedigüeños, se diría, ¿no? Sí, todos las andamos pidiendo para abrir las escuelas. ¿Qué pasó? Recibimos una administración con problemas económicos. Uno lo dijo públicamente desde el inicio, pero no era porque nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Digo, porque alguna gente pregunta que qué hacemos, pues trabajar y andar pidiendo en un lado, tocar una embajada, tocar otra, tocar a las agencias de cooperación, pues nos conocen todos, reunirnos con G16, G20, G toda la G que usted quiera, y andar pidiendo para Honduras, pidiendo para nuestros pacientes, para nuestros niños. En las escuelas ha faltado agua, como en todo el país, pero sobre todo en las escuelas. Yo también he andado en escuelas. ¿Qué pasa quizás en este gobierno? Bueno, varias cosas. Uno, que trabajamos en equipo.
Segundo, que muchos no andamos con periodistas atrás de nosotros, sino que uno va a hacer su labor y no es como las gallinas haciendo escándalo porque puso un huevo. Si ese es su trabajo, poner el huevo, no necesito hacer Y a los escándalo. subalternos les avisamos que vamos a llegar. No, uno aparece, a mí me toca, porque la persona que a mí me acompaña en cada lugar es mi esposa, me llevo muy bien con ella y nosotros aparecemos y no saben siquiera que ella es mi esposa, anda atrás mío y ella escucha frases sobre mí más bien, y a veces son frases feas, interesantes, ¿verdad? Porque la gente no sabe que ella es mi asistente, por decir algo, el fin de semana. Entonces hemos ido a escuelas. ¿Qué hemos encontrado en las escuelas? Y les falta el odontólogo, hay escuelas con clínica, sí les falta el psicólogo, es cierto, y bueno, ahorita con este problema que nos dejaron de tantas plazas para nombrar, nosotros tendremos que ver y coordinar. Si me sobran psicólogos, si me sobran odontólogos, yo tengo que trasladarlos a donde funcionen, porque por eso es uno de los motivos que nos hemos tardado en dar los acuerdos, porque han tenido que firmar una carta de compromiso donde los podremos movilizar a donde los ocupemos. Si los poníamos así nomás como contratados para el triaje y el triaje desaparece, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa persona luego va a estar sentada ahí sin trabajar y va a decir que le paguen porque el triaje no está y no es culpa de él. Entonces se les ha hecho firmar una carta de compromiso que será donde la Secretaría de Salud los ocupe. Puede ser y seguramente así será en escuelas. Creo que trasladaremos. La vacunación a nivel de maestros y de adolescentes y de niños, doctor, ¿cómo está? ¿Qué números maneja? Bueno, estamos cambiando un sistema ahorita de información a un sistema que se llama Salmi, donde esperamos tener información más confiable porque como en todas las secretarías hemos encontrado diferentes sistemas informáticos y no se casan, van uno por un lado, van el otro, van en paralelo y no me sirve a mí para tomar decisiones. La información es poder, la información se usa para tomar decisiones estratégicas y ahorita nosotros no las hemos podido tomar por eso. Entonces estamos implementando un sistema diferente, está teniendo algunos resquemores de alguna gente, pero bueno, las decisiones se tienen que tomar. ¿Cómo anda la vacunación en profesores? No puedo decirla. ¿Por qué? Porque no tenemos esa información. Le puedo decir la población en general, arriba del 83% de vacunación, que es un indicador similar a la mayoría de los países del mundo. Y la segunda dosis, le decía, arriba del 73%. Esos son los datos. En la data nuestra, doctor, el 98.2% de los profesores están vacunados en la nuestra. En la de la ustedes. Secretaría de Educación. El 98.2% vacunados. De la primera dosis. No, esos son con las dos dosis. Con dos dosis. Es decir, los profesores que no están vacunados son los que no se han querido vacunar. Porque tenemos lastimosamente aún una población que es reacia a las vacunas. Sí. Y yo solo lo llamaría la atención a decirles, ¿quiénes se han muerto? Se han muerto los que no estaban vacunados, sobre todo ya después de la vacunación para acá. Yo casi me muero porque no había vacuna. En el momento que a mí me tocó la enfermedad, no se había puesto nadie vacuna, pero a partir de la vacuna nuestros indicadores han ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y ahorita, gracias a Dios, tenemos prácticamente vacíos los triajes, nuestros hospitales. Eso no quiere decir que no estamos preparados. Ojo, que si hubiera un rebrote, como sucedió el año pasado, solo que en ese momento se cruzó la nueva variante de aquel momento, la Omicron, que era más infecciosa, menos agresiva. Y en este momento no hay una variante que creemos que está en el camino. Pero si apareciera, tranquilos, nosotros estamos preparados como sistema de salud con camas suficientes, tanto a nivel de atención primaria, digámoslo así, como de cuidados intensivos. Ahorita están en cero. Entonces, estamos a la espera de esto. Creo, doctor, en Dios que no va a pasar. Nos cuenta cuánto es la tasa de mortalidad, por ejemplo, de COVID. Nos dice el doctor que anda en el 1% ahí. Sí, ahorita ya está alrededor del 1%. Acuérdense que llegamos a tener 4%. Sí. Y ahorita esto se ha bajado. No vamos a decir que es porque el personal de salud hemos hecho el trabajo. Hemos hecho la parte que corresponde. Y yo quiero agradecérselos públicamente. Porque fíjese que esta semana es el mismo personal de salud, sin obligarlo, el que decidió seguir trabajando en los 64 centros de salud aquí en Tegucigalpa. Ellos pudieron haber tomado vacaciones porque el decreto lo permitía, pero prefirieron quedarse. Y vamos a vacunar hasta el día Viernes Santo. En los centros de veraneo, en las playas, en los lugares de turismo religioso, etcétera, se va a seguir vacunando. Ojo,
que mucho de este personal ni siquiera ha recibido salario. Entonces es justo darles un reconocimiento. Si van a hablar de héroes o gente que se esté esforzando, sí son ellos. Yo se los quiero agradecer. Que trabajan corridos, son del sector de que no va a descansar en esta semana. No va a descansar y usted va los fines de semana, yo me los cruzo el fin de semana, sábado, domingo, y están alegres. Usted ahí ha encontrado gente que no estaba en las listas de personal de primera línea trabajando. Y yo he ido haciendo mi misma lista de esa gente que está ahí y a nadie le hemos preguntado de qué partido es. Simplemente tiene 23 años de ser laseadora y está encima de donde están los pacientes. Bueno, creo que la invitación, ya el doctor les ha dejado claro cómo están las situaciones con lo que tiene que ver con la vacuna, cuál es la tasa de mortalidad de la COVID en este momento. Y aquí la pregunta entonces se traslada para el ministro de Educación, en el sentido de, está preparado el sistema, pero ya este es en otro campo, en el campo de la infraestructura, que ya estaremos hablando también con el ingeniero Juan Carlos Coello, para el retorno a clases. Porque vean ustedes, de América Latina, Honduras es el único país que no ha regresado a clases. De América. Yo creo que en el mundo, vean, Haití, Venezuela, que también estaba muy cerca de Honduras, ya regresó a clases, pero acá no se había regresado a clases y eso es vergonzoso cuando los estadios están abiertos, las discotecas están abiertas, los mercados están abiertos. Todo ya está normal. Todo está normalizado, menos la educación, que es en el mensaje que decía UNICEF, la piedra angular del desarrollo de un país. Y esta frase la voy a estar repitiendo a lo largo del programa, que los maestros regresen el lunes con alegría, con entusiasmo, a reencontrarse con sus pequeños, porque hay maestros que hace 2 años no miran a los alumnos. Sí. Hay maestros que hace 2 años no miran a los alumnos. Ministro, esta preparación, esto se hizo luego de un análisis profundo, pero tampoco había como para hacer tantas reflexiones porque urgía ya regresar a clases. Bueno, mira, Ulises, nosotros tenemos una ventaja en la Secretaría de Educación y es que hoy todos los que dirigimos la Secretaría de Educación, en prácticamente todas las unidades, somos especialistas en lo que estamos haciendo. Mis viceministros todos son profesores. Yo mismo soy profesor, vengo de los salones de clase de educación media, de los salones de clases universitarios, es decir, conocemos perfectamente el sistema y lo hemos venido estudiando. Y no estamos improvisando. Si usted recordará, este año, la primera semana de febrero, venimos aquí mismo con Renato a discutir el tema de la estrategia de regreso a clases. Mire, ya tenemos más de 3 meses de estar en la estrategia y tenemos 0 contagios. Tenemos más de 2000 y pico de escuelas abiertas, si no me equivoco. Tenemos una presentación que se la vamos a mostrar a los televidentes. No tenemos reportes de contagios en los centros educativos. Mire, ya está una escuelita linda, la Mercedes Calderón, en Santa Cruz de Yoja, no tiene ni aulas. Un sacerdote está haciendo un trabajo extraordinario, el padre Víctor ahí. Esa gente tiene 300 días de clases en la pandemia, en los 2 años de pandemia, 300 días de clases, 0 contagios. 0 contagios. El sacerdote que está en Santa Cruz de Yojoa, sí, le vimos el trabajo y lo expuso justamente en un programa que dirigíamos nosotros acá. Sí. Bueno, entonces la Mercedes Calderón es un ejemplo. Mire, el Técnico Honduras, que es el centro educativo donde yo laboro, algunos compañeros estaban reacios a regresar a clases, porque hay una resistencia, ¿cierto? Pero ya regresamos a clases, no tenemos ningún contagio. ¿Usted pudo ver la escuela Francisco Morazán en Baracoa? La escuela de Baracoa. Mire, esa escuela es el mejor ejemplo. Hicimos un evento precioso con UNICEF ahí. Le agradecemos a UNICEF, nos ha entregado ya un poquito más de 100,000 mochilas para los niños. Esa escuela, ese centro básico Francisco Morazán en Baracoa es un ejemplo. Niño que se está matriculando, Ulises. Estas imágenes, ministro, las estamos exhibiendo. Estamos trabajando. ¿Esto es parte del Talgua. Eso es en Talgua, Lempira. En Talgua, Lempira, sí. Estamos trabajando de manera acelerada en la reconstrucción y en la construcción de nueva infraestructura escolar. Entonces, ¿por qué necesitamos regresar también? Mire, se ha modificado el presupuesto general de la República. A la Secretaría de Educación se le aumentó casi en 2,000 millones de lempiras. Tenemos priorizado infraestructura, por eso Juan Carlos nos acompaña, que es el director de construcciones escolares. Mire, estoy ahí feliz, yo recuerdo. Estaban las mochilas y los colegios de... Entonces estamos trabajando aceleradamente. Sí, entonces, ¿qué sucede, Ulises? Primero decir, bueno, la pregunta dice, ¿estamos preparados? Y yo repreguntaría, ¿qué es estar preparado? Mire, la educación no se puede tener. Peor en un país como el nuestro, que hoy prácticamente es el país más pobre de América. No nos podemos detener. Hay muchos niños en varios municipios del país que prácticamente lo único que comían era lo que se da en la merienda escolar.
Hoy con el cambio del presupuesto tenemos un renglón fuerte para el tema de alimentación escolar. Regresa el proyecto de la matrícula gratis, pero para poder ejecutar eso necesitamos a los niños en las escuelas. Esta imagen es buena. La historia de esta escuela era totalmente diferente, hoy cambió. Sí. ¿Qué escuela es esta? Esta escuela es siempre en Cortés, producto de ETA y OTA. Sí. De las que ETA y OTA destruyó la el destruyó, fenómeno natural. y esta información que está ahí es la información de la que vamos a hablar hoy. En cada centro educativo habrá material disponible para maestras y maestros dentro del aula, fuera del aula. Esta es otra escuela también de esa calidad. O sea, una gran oportunidad de COVID es que la infraestructura escolar mejoró 20 veces más de lo que teníamos antes. Pero estamos viendo, ingeniero, la parte, como diríamos nosotros, la parte más bonita de Ese es el otro tema que nos ocupa, mire, Ulises. Sí, ya vamos a hablar de ese tema, licenciado, pero regresando a las imágenes que mirábamos, los inodoros en muy buen estado, una escuela muy bonita, pero también tenemos la otra cara, Claro. de la que me imagino están trabajando en esta infraestructura, ingeniero. Obviamente, Ulises, el plan estratégico se basa en 3 ejes: hidrosanitarios, agua potable y lo que son los techos. En este caso, con la ayuda de diferentes cooperantes, diferentes ONG y diferentes fundaciones, hemos estado trabajando fuertemente en lo que es la reactivación de todo lo que es el sistema de conectividad de agua y el saneamiento. En este caso, nosotros podemos decir que la intervención que ha hecho el gobierno de manera muy puntual se deriva de la estrategia operativa que ha sido planteada en estos 3 meses. Obviamente, nosotros los recursos como Secretaría de Educación, el presupuesto que teníamos para este año eran 646.000 lempiras, o sea, es algo sumamente ilógico. La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Construcciones Escolares, poco a poco la fueron destruyendo, y en este sentido nosotros, a través del ministro Espondi, con instrucciones precisas de la presidenta, hemos tratado de buscar mecanismos más viables, y con el acompañamiento obviamente del FIS, que en este caso el ingeniero Octavio Pineda está haciendo un trabajo muy coordinado con la Secretaría de Educación para que podamos reactivar la mayor cantidad de escuelas en el menor tiempo posible. Ahora, ministro, ¿cómo se regresa a clases? La bioseguridad, las distancias, ¿regresan todos? ¿Regresa o qué sugieren ustedes como autoridades de salud en este caso? Con los pies en la tierra, pensar que un niño no se va a acercar a su compañerito es absurdo. Tiene que tener la mascarilla, pero también cuántas mascarillas se van a ocupar, porque un niño decir que la va a poder reciclar y todo, él está jugando, está corriendo, la va a sudar, probablemente la mascarilla le va a durar un día, y va a estar alegre con sus compañeritos. Hablan algunos retiraditos más bien del resto de compañeros, pero poco a poco se va a ir integrando. No creo que se va a regresar con el 100% del aula. Días sí, días no, inicialmente no sé si... Así lo hemos hecho en el pilotaje. Así lo hemos hecho en el pilotaje. De hecho, esta fotografía muestra un ejemplo del distanciamiento físico que hay. Sí. De cómo van a estar los pequeños y el maestro. Exactamente. Esto es nuevo, esto es reciente. Esto casualmente son también en escuelas de San Pedro Sula. Y este es el distanciamiento físico que hay. Y esta fotografía la hemos traído para respaldar lo que está diciendo el doctor. Este es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente este año en toda la presencialidad que está ocurriendo. Cambió completamente. Si usted mira las ventanas, este es otro ejemplo. Si usted mira las ventanas, cambiaron, han sido ampliadas y forma parte de todo ese modelo. Son las mochilas que casualmente estábamos hablando, Ulises, para que las niñas y los niños tengan. Esta es una reunión comunitaria. Habrá que aclarar entonces, ministro, no es al 100%, porque si miramos en unas imágenes donde no están todos los pequeños en el aula, o sea, no es el 100%, regresan todos, no. Mire, todos regresamos. Mire, aquí hay una tragedia. Tenemos niños que tienen 451 días sin clases. O sea, es más de un año sin clases. Ahora bien, la estrategia, como le explicamos en el programa anterior, tiene tres direcciones. Hay centros educativos que todos van a poder regresar. Por ejemplo, en ese centro básico, ahí en Baracoa, 100% del agua potable, bioseguridad, pues estamos dotando también de bioseguridad. Lógicamente no vamos a poder llegar a todos de una vez. El protocolo está muy bien hecho, esa escuela va a todas clases, pero tendremos algunas otras escuelas que tenemos todavía problemas de agua, que entonces sí vamos, que es el segundo segmento, semipresencial algunos, y los otros van a seguir de manera virtual y hacemos el cambio, pero eso ocurre después
de hacer el pilotaje, de hacer los análisis, porque cada centro educativo debe de adaptar el protocolo a su realidad objetiva. Entonces, le doy un ejemplo aquí en Francisco Morazán, en Tegucigalpa, el centro básico más grande del país, el Juan Ramón Molina, que queda cerca de aquí en los estudios. Esos compañeros están en clase. Hay más de 1.500 hipotes en 2 jornadas. ¿Por qué? Porque tienen agua potable, tienen un protocolo de bioseguridad, tenemos 0 contagios. Un porcentaje que regresará el lunes a clase, más o menos del 100% de los... Bueno, ese es un tema difícil de responder porque cada centro educativo va a hacer su protocolo. El llamado que le hacemos a los compañeros es que regresemos a clases. El llamado que le hacemos a las madres y a los padres de familia es que regresemos a clases. Mire, aquí ya no tenemos espacio para estar timoratos y hay que partir de una realidad objetiva, Ulises. La gente está yendo a los cines con los niños. La gente está yendo a los centros comerciales con los niños. La gente está yendo de paseo con los niños. El transporte público está operando normal. Y mire, cuando uno llega a casa, se quita la mascarilla. Es decir, el papá que anduvo expuesto a la calle, regresa y no tiene ningún tipo de control. No nos engañemos, eso es una realidad objetiva. No nos podemos seguir engañando. Ahora, yo he escuchado a algunos colegas suyos, ¿verdad?, que están ahí en los medios y en las redes haciendo ataques fuertes. Pareciera que nos cambiamos de lugar. Ellos se fueron a aquella etapa donde nosotros estábamos hace 1 año y medio, hace 2 años, diciendo que no regresáramos a clases. Y no es que hemos cambiado el discurso, porque eso es la línea de muchos de ellos. Número 1, nuestro gobierno recibió 0 niños vacunados entre 5 y 11 años. Pues ya llevamos casi 600,000 niños vacunados. Cuando nosotros nos oponíamos al regreso, no teníamos a los profesores vacunados. Hoy el 98.2% de los profesores están vacunados. No teníamos priorizado, por ejemplo, el tema de infraestructura, agua y saneamiento. Hoy lo tenemos priorizado. Y yo quiero agradecer a muchísimos alcaldes que muy responsablemente hoy están dotando de agua a los centros educativos, a las juntas de agua en los pueblos, que le conectaron de manera gratuita el agua a los pueblos. Ocurrió una tragedia allá en el norte del país, en San Pedro. Aguas de San Pedro le está cobrando cantidades millonarias a nuestras escuelas por dotarlas de agua. Eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, Ulises, la realidad de hoy es muy diferente a la que teníamos hace 2 años. Ahora, tierra adentro, ingeniero, ¿cómo están las escuelas? Porque son los sectores más olvidados, donde creo que no ha habido ni presencia ni vigilancia de si por ahí, si no había forma de conectarlos a través del internet, tampoco había presencia de la autoridad para saber si el maestro hacía el menor esfuerzo para acercarse. ¿Cómo está la infraestructura allá en el interior del país? Dice Ulises que en este caso nosotros hemos tenido la oportunidad conjuntamente con el ministro de visitar 8 departamentos. Estas visitas las estamos haciendo los fines de semana con el objetivo de conocer la problemática tierra adentro. Como usted lo dice, el 84% de los centros escolares se encuentra en la zona rural. Le puedo decir que el impacto que nosotros hemos tenido al momento de llegar a esas zonas es algo fuerte. Es algo fuerte porque realmente el abandono que ha tenido el sistema escolar se deriva de 12 años. 2 años que estuvieron cerradas. Los centros escolares prácticamente son edificaciones que fueron construidas en los años 80 y 90 y es algo sumamente fuerte lo que se ha encontrado. Pero le puedo decir con esto que la estrategia operativa que hemos establecido permite la intersección y la intervención de todos los centros de manera gradual, que esto permita que todo lo que se va a trabajar sea directamente con la estructura de techos, con la estructura de agua potable y con la estructura hidrosanitaria, como se lo decía anteriormente. En este caso, la labor que estamos haciendo conjuntamente con las municipalidades es sumamente valiosa. Hace 2 fines de semana firmamos un convenio con la MON y esto va a permitir que la interacción que tengamos como Secretaría de Educación sea más puntual para poder rehabilitar las escuelas lo más pronto posible. A los padres de familia, sí, ministro. Mire, es que aquí yo quiero dimensionar el problema de la infraestructura, porque el pueblo hondureño lo tiene que tener claro. Por eso nosotros hemos lanzado la campaña de Un Día por la Educación. ¿Qué es Un Día por la Educación, Ulises? Le estamos pidiendo a toda la hondureñidad que nos regale un día por la educación. ¿En qué escuela estudia usted? En la Juan Lindo de Gracia Lempira. Imagine que Ulises Aguirre, regrese a su escuela y que nos regale un día para pintarla, para arreglar un sanitario, para adornarnos en metálico. Eso es lo que tenemos que hacer. Escuche esta tragedia, Ulises. Nosotros tenemos alrededor de unos 17,000 y pico de planteles escolares en el país. Y de esos 17,000 y pico, escuche lo que le voy a decir, tenemos escrituras solamente de unos 4,200. 4,200 escrituras. Entonces, ¿qué pasó? Por dar un ejemplo, el papá de Ulises regaló el terreno en los años 60, digamos, en los años 80, lo regaló el terreno,
El Estado hizo la escuela, pero nunca se legalizó el predio. Y hoy nos encontramos con ese tema, es decir, necesitamos de manera acelerada, imagínense un tema tan fundamental como legalizar las tierras donde están las escuelas. Y el otro tema es, la presidenta ha dejado muy claro que su prioridad número uno es el sistema educativo y salud. Por eso nuestras secretarías son las que han incrementado su presupuesto de manera considerable. Es precisamente para intervenir las escuelas. Miren, no puede ser que las condiciones de la infraestructura escolar sigan como están. Pero necesitamos avanzar de manera agresiva, pero además de eso necesitamos el acompañamiento de la población. Ahí usted ya estaba viendo en las imágenes sanitarios bonitos, pero necesitamos que los profesores, que los estudiantes, que las madres y los padres de familia los cuiden, porque lo del Estado no es cierto que no es de nadie, es de todos, y tenemos que cuidarlo. Y este es el otro tema importante, mire, Ulises, Juan Carlos es especialista en agua y saneamiento, pero también en el tema de riegos. Estamos determinados a hacer de la Secretaría de Educación la estrategia del crecimiento económico. Vamos a hacer de las escuelas, esa es una directriz que nos ha dado la presidenta, vamos a hacer de las escuelas productivas. En el nuevo presupuesto que se ha reestructurado, tenemos un renglón presupuestario exclusivo para huertos escolares. Pero no es el huerto escolar donde iban a sembrar un frijol o una mata de maíz, no. Queremos que en las escuelas se produzca comida. Miren, nosotros vivimos en una parte del planeta donde todos los días del año se pueden producir frutas y verduras. Y no puede ser que nuestros niños estén pasando hambre. Bueno, pero habrá que hacer la aclaración también de que no será en todas las escuelas, se podría estar hablando en la ruralidad porque estamos hablando del hacinamiento que está en las escuelas en la capital, los poco espacio que queda en la capital. Claro. Es imposible pensar Claro. y es difícil creer de que se puede sembrar si tienen hasta muy poco espacio para poder correr, Bueno, para poder jugar. Pero hay algunas técnicas también En que el campo sí se podría. Ahí, Ulises, nosotros la estrategia que hemos implementado son algunos modelos traídos desde Israel, más que todo en las zonas rurales, como usted lo decía. Obviamente nosotros ya no queremos seguir produciendo productos básicos. Obviamente esto no quiere decir que la canasta básica no se alimenta de maíz y frijoles, pero prácticamente en los centros escolares los mejores aspectos que nosotros podemos desarrollar es la implementación de árboles frutales. En este caso nosotros con el gobierno de China-Taiwán ya hemos creado el modelo para la producción de aguacate en diferentes centros en el departamento de Empira y en el departamento de Iguacá, que son propicias para implementar este tipo de cultivos. Bueno, si me permite producción, antes de irme a la pausa, doctor Mateo, el niño es el mejor vehículo para llevar el mensaje de prevención a la casa. Eso siempre ha sido así y debió estar, ese carrito de la escuela a la casa debió estar mucho antes, pero ahora se puede implementar de mejor forma para llevar mensajes de prevención, de higiene, de cómo cuidarse en el mismo hogar. El niño no está contaminado, mire, es el que nos puede enseñar a reciclar. Yo lo digo por mis nietas, yo tengo 3 princesitas y a ellas en la escuela, sí, hay 2 dispensadores de basura y ellos ahora a mí me reclaman, Autito, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué? Porque ellos lo están aprendiendo en la escuela, ahí entra el papel fundamental de los maestros. Si vamos a cambiar este país, probablemente nuestra generación hemos sobrevivido. ¿Y por qué no permitimos que nuestros niños sí vivan y disfruten la vida haciendo estos cambios? La vacunación, si es que mis nietas me dicen, si yo voy a estornudar o algo, tápese Tito, o cosas de esa naturaleza, entonces el niño no se nos está infectando. Y si no, pues puede ser un portador asintomático, pero no ha sido el que aumenta el número de casos. Pero sí es el transmisor de las buenas costumbres, de las buenas medidas. Si a mí se me va una palabra, no una boconada, sino una altisonante, mi nietecita me dice Tito. Y creo que esa es la forma en que más bien el niño ahora es el que educa a los mayores. Bueno, ahorita eso es lo que va a suceder. Al ir a la escuela, este niño le va a traer conocimiento a la familia. Y si los maestros, porque la gran mayoría de los maestros son como el personal de salud, gente bien comprometida, pues son profesiones donde usted no puede estar en ellas si no le agrada el ser humano. Y en este gobierno está la ayuda para el ser humano de parte del gobierno, que ya le contaré yo qué está pasando en salud también. Digo, porque creo que es importante resaltarlo, qué significó la reformulación del presupuesto para nosotros. Bueno, y decir también de que este es un compromiso y un gran compromiso del maestro. Claro. Vean, pero la motivación ahora, yo sé que los padres de familia muchos padres de familia
están desanimados, están de capa caída, pero vean, solo les comparto un pasaje del filósofo chino Confucio. Confucio decía, si quieres progresar 1 año siembra trigo, si quieres progresar 10 años siembra árboles, pero si quieres progresar 100 años, educa a tus hijos. O sea, la apuesta que hace sobre todo esta cultura oriental por la educación de sus hijos es increíble. Claro. Y vean ustedes los niveles de desarrollo y vean dónde hemos llegado nosotros. Aquí los padres de familia tienen que empoderarse, estar felices, contentos, ya ni tanto estar pensando en la playa. Vean, yo les digo, yo tengo mis hijos en la iniciativa privada, en las escuelas privadas, pero yo he tenido una permanente preocupación, y los que de repente me dan seguimiento se han dado cuenta, desde aquel espacio donde a veces le cubro las espaldas a Renato, donde tengo el programa de los domingos, insistiendo en la necesidad que se tiene que regresar a clase sin excusas, porque es una necesidad para un país como los nuestros. La educación es la pieza fundamental para salir del subdesarrollo. Si no, lo diga Singapur, Corea del Sur, los países nórdicos, que han apostado a la educación. Así es que los padres de familia, esta es una excelente oportunidad, luminosa oportunidad para que estén felices, que el lunes inician de manera presencial las clases en el sector público. La pausa comercial, ya volvemos. Ya nos han llegado algunos comentarios a las redes sociales del Foro Líder de Honduras. Nos dice Larissa Pineda, no, y Esponda lo sabe. Estábamos preparándonos con un plan de retorno seguro y él salió que el lunes después de Semana Santa a retornar. Me parece irresponsable cuando se viene de una semana de salidas y exposición. Se debe respetar el protocolo que cada centro educativo preparó y no decir que la vacuna no es requisito, creo que quiso decir. Marco Matamoros. Es una necesidad urgente, pero no presencial al 100% en ese momento que ni el 30% de los niños tiene la segunda dosis de COVID y sin infraestructura adecuada, ni saneamiento básico, ni tecnología, ni insumos y materiales de bioseguridad en las escuelas. Tiene que ser híbrido. Larissa Pineda, pregúntele al doctor Mato si los no vacunados pueden retornar, pues hay alumnos que los padres no quieren vacunarlos y según entendí, el ministro de Educación dijo que regresaban vacunados y no vacunados, que la vacuna no es requisito y si no es así, ¿qué será con ellos? Roberto Cruz, es urgente retornar a clases presenciales, pero los centros educativos no están dotados de medidas de bioseguridad y si las dan después, se olvidan de ello. Al final a los padres de familia asumirán este costo, más la compra de uniformes. Hayley Ordóñez, ya hay vacunas, todo debe volver a la normalidad. Nazar, el problema es que muchos ya no quieren trabajar y otros no quieren estudiar. La pandemia no ha parado, pero los muchachos andan en la calle haciendo nada y sin protección. Es preferible que estén en clases bien vacunados y con sus medidas de bioseguridad. Ludin Espinal, a repartir COVID después de Semana Santa a los centros educativos y sin vacunas. Al menos deben esperar 2 semanas para hacer el retorno seguro. Jorge Vázquez, no estamos preparados. El mismo ministro no es disciplinado con la mascarilla. Está en un lugar encerrado y no la usa. ¿Qué podemos esperar en las clases? Seguimos con usted, Ulises. Bueno, la verdad es que le puedo decir. Y escucho ahí el escepticismo de algunas personas de que no se está preparado, de que después de Semana Santa, y yo me pregunto, ¿y dónde van a andar en Semana Santa? ¿Acaso van a estar en sus casas? ¿No van a dejar salir a sus hijos a la calle? ¿No van a ir a las procesiones? ¿No van a ir a las playas? ¿No van a ir a las fiestas? Vean, estos son pretextos de aquellos que no tienen la dimensión de lo que significa tener abiertas las aulas de clase. Y me disculpan el tono de repente si suena así como entre pesado y hiriente, pero es la verdad. O sea, un padre de familia debe estar aplaudiendo en este momento, porque en estos 2 años que se ha perdido su hijo, que representan 5 años de retraso en la educación, vea, en estos 2 años sus hijos quedaron en la cola, y estamos hablando de los que están en la versión pública.
Los de la iniciativa privada han estado en clases permanentes, señores. Ulises, niños que van a tercer grado y nunca han pisado un salón de clase. Es increíble, estamos en... No, y además de eso, a mí me llama bastante la atención, y estamos acostumbrados a las críticas, ¿verdad? Sí. Están hablando en función de su irresponsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué en función de su irresponsabilidad? Están partiendo que todo el mundo se debiera ponerlo con Semana Santa. Y si realmente están preocupados por sus hijos, ténganlos en casa, cuídenlos ahí en la casa. Mire el ejemplo de lo que estamos haciendo con UNICEF en esa escuela en Baracoa. ¿Dónde va a ser la oportunidad más extraordinaria para vacunar a nuestros niños? En las escuelas. Nosotros con el doctor Matthew conversamos de manera permanente. Centro educativo que regrese a clase, yo le mando la matrícula, doctor Matthew va a mandar a los médicos a vacunar. Pero si no están en los salones de clase, ¿cómo vamos a saber a dónde los vamos a vacunar? Y mire, una cosa simpática, nosotros no estamos improvisando. Esto es lo simpático. Pusimos el primer centro de pusimos vacunación en los centros de salud, el doctor Matthew. Porcentaje de vacunación en niños baja. Lo pusimos en un centro comercial y es donde más se vacunan los niños, porque los papás andan con los niños en la calle. Pero la experiencia de Santa Cruz de Yojoa. Claro, pero además de eso, ¿por qué no estamos improvisando, Ulises? Tenemos 3 meses de estar en pilotajes bien hechos y ahí están los datos. Por eso quería mostrar la presentación. Tenemos cero, no tenemos ningún... Mire, si un niño se contagia en Honduras... Podemos ir avanzando con la presentación, sería un escándalo. Ministro, porque tenemos esta información y también tiene una presentación aquí de UNICEF. Mire la información general. 1.7 millones de niños ya matriculados. Más de 2.000 centros educativos están ya de manera presencial. ¿Sí? El 85% de la población mayor de 12 años ya está vacunada, es decir, los hipotes que están en educación media, que son los más maduros ya. Casi 600.000 vacunados menores de 11 años, el 42%, lo que decía el doctor Matthew, y sin reportes de muerte de menores por COVID en el país. Esa es una realidad objetiva, y en el mundo también, en su mayoría. Ahora mire qué cosas tenemos en desarrollo. La regularización, por ejemplo, de los pagos de los profesores. Hoy comienza el pago aquí en Francisco Morazán. Le vamos a pagar a los compañeros prácticamente, hoy es que 11. Estamos pagando a los compañeros 9 días antes de la fecha de pago. Teníamos 12 años que los profesores no sabíamos cuándo nos iban a pagar. En esa sobrevivíamos. Nosotros llegamos el 27 y el primer mes pagamos con 4 días de retraso. El segundo mes en nuestra administración pagamos el día que correspondía. Y hoy estamos pagando con anticipación. Si volvemos a la presentación, ya regularizamos eso. Estamos entregando material de bioseguridad por orden y disponibilidad. Ya llevamos 1.500 centros. Desde luego, Ulises, son 17.000 planteles escolares. Va a costar que lleguemos a todos. Y a los que no le llega... Pero ahora le voy a hacer una pregunta, Ulises. La mayor parte de la población ha tenido acceso a temas de bioseguridad. Vámonos al área rural. Es donde menos porcentajes de contagios tenemos hoy. Donde menos porcentajes de contagios tenemos hoy. Y vea, también en alguna medida a través de los medios de comunicación se instaló el terror, ¿verdad? En muchos países de América Latina ya quitaron la mascarilla. Los estadounidenses, por ejemplo, el estado de California ya no es obligatorio la mascarilla en áreas públicas. Y tengo entendido que después de Semana Santa la retiran de las escuelas. Es decir, el mundo ya aprendió a convivir con el COVID. Las medidas de bioseguridad las tomamos. Es más, mire, uno va a reuniones y no hay que ser hipócrita. Uno va a reuniones, amigos. Ayer precisamente compartíamos con unos amigos, ninguno de los que estábamos en la reunión teníamos mascarilla. Ninguno. Porque ya aprendimos a convivir con ellos. Ahora, el grave problema es que tenemos niños que tienen más de 400 días sin ir a clases. Ese es un problema. ¿Y a dónde han estado esos niños? Jugando en la calle, jugando en los parques, con los padres en los centros comerciales. Entonces, yo le hago el llamado a la población. Debemos de regresar a clases. Los niños tienen que regresar a clases. Y mire, el presupuesto anterior estaba hecho, el presupuesto general de la República anterior, de los años anteriores estaba hecho para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Nuestro nuevo presupuesto, por instrucciones de la presidenta, está hecho precisamente para atender a los más necesitados. Regresa la matrícula gratis. ¿A dónde se da la matrícula gratis? En los centros educativos que estén abiertos. Regresa la merienda escolar. ¿A dónde le vamos a dar de comer a nuestros niños? En los centros educativos abiertos. ¿A dónde vamos a ir a vacunar? A los centros educativos. Todo gira alrededor que el centro educativo esté abierto. Le voy a dar un ejemplo sencillo para movilizar la economía. Tenemos 23.000 escuelas, centros educativos a nivel nacional. Póngale que cada uno tenga una caseta.
Si cada caseta tiene un trabajador, estamos hablando de 20,000 puestos de trabajo. Si hay 2 trabajadores, estamos hablando de más de 40,000 puestos de trabajo. Una cosa tan sencilla como esa tiene un impacto positivo hasta en la economía nacional. Ministro, ¿de dónde sacó ese número usted que el 98% de los maestros ya están vacunados? Más del 98%. De la estadística que tenemos nosotros a través de la ODK, los directores están subiendo cuántos de sus maestros están vacunados. Y me estaba escribiendo el director de un centro educativo ahora mismo y me dice, yo tengo una profesora que no se quiere vacunar. Pero esa ya es una decisión personal. ¿Me explico? Sí. Porque tampoco nosotros, el Estado está en la obligación de facilitar la vacuna, ¿sí? Pero tampoco podemos obligar a la gente a la fuerza a que se vaya a vacunar. Es una decisión personal. Ahora, doctor, ese lunes obviamente tiene un trabajo y a todo vapor la Secretaría de Educación, pero la Secretaría de Salud también tiene un trabajo cercano con la escuela, con el alumno y con los padres incluso para llevar brigadas o no sé cuál es el diseño que tienen, porque es una acción mancomunada esta de regresar a clases de manera presencial. Mire, ya se está trabajando con algunas escuelas aquí en la región metropolitana. El personal está yendo a las escuelas a dar capacitación a la gente de la escuela sobre medidas de bioseguridad, a los maestros, y estaremos encima de eso. Hemos hablado con el ministro Esponda de crear una especie de educavacunatón o vacunaeducación, una cosa, ponerle algún nombre así que llame la atención, y se le mandará una hoja a los papás para que autoricen la vacunación. Tampoco es que vamos a agarrar a un niño a la fuerza y sin que tenga la autorización del padre o tutor encargado. Tiene que haber una hoja donde él haya firmado y lo podamos vacunar, porque mucha de la población dice que no lo vacuna por los horarios en que vacunamos, lo cual no lo termino de aceptar yo porque estamos vacunando en la calle, pues. Se va a las casas. Al inicio el problema lo teníamos en que mandábamos las brigadas a las casas y en la casa tal vez habían niños de diferentes edades. La mamá quería que le vacunaran todos y solo teníamos para la vacuna del de 10, 11 años. Entonces no dejaba que le vacunaran a ninguno. Por eso se tomó decisión de decir vamos con tal región, luego con tal y vacunando todo. Ahorita tenemos suficiente vacuna. Mire, una de las ventajas de este gobierno es que tiene credibilidad. Les guste o no les guste a mucha gente que cuestiona todo, pero que a la hora en que usted los llama para que colaboren no tienen las ganas de colaborar. En este gobierno los cooperantes están a la orden del día. Yo estoy pendiente de recibir esta semana 250,000 vacunas pediátricas, que esas no se regalan y nos las van a regalar ahorita de uno de los países hermanos, y 90,000 vacunas de otro de esos países. O sea, tenemos vacuna. Viene 1 millón de vacunas de dosis de adultos y estamos hablando de Pfizer, no estamos hablando de otra vacuna, sino la que tenemos como en el esquema nacional. ¿No hay de vacunas por vacunación. vencerse, doctor? No, la que nos van a donar, la más reciente, anda en julio y de ahí tenemos vacunas para octubre, no tenemos vacunas ¿El para sistema COVAX vencer. está activado? Sí, tenemos, bueno, es que el mecanismo está trabajando en conjunto. Si usted trabaja en equipo, aquí nadie gana porque él es el bueno de la película. Yo siempre pongo de ejemplo, mire, el Paris Saint-Germain se llevó a Messi, se llevó a Neymar y no funciona, simplemente porque no es un equipo. Puede tener una estrella, pero aquí el asunto es ser equipo. Y ya tenían a Mbappé. Así es, entonces armaron la delantera, pero se les olvidó la volanteada ahí atrás. Entonces, Y que eso que dice el doctor Matthew es valioso, porque ni él ni yo estamos peleando ni con el ministro Pineda. No. Es más, los tres nos llevamos muy bien. Entonces, eso ha permitido que haya toda una ruta de trabajo entre las 3 secretarías. Y eso nos va a permitir que de manera acelerada rehabilitemos los centros educativos, que construyamos nuevos centros educativos. Y en este caso, Ulises, puedo decir algo. La cooperación nos ha extendido sus manos. Lo que sucede es que nosotros tenemos que saber pedir. Tenemos que tener los datos estadísticos puntuales y en este caso... Y dar resultados. Y dar resultados, obviamente, y que sean procesos transparentes. Inclusive con nuestro encargado de estrategia y comunicaciones, al momento de que empecemos la ejecución de todos los proyectos, vamos a crear una plataforma donde vamos a conocer quién es el contratista, valor de ejecución de la obra, el avance de la obra, y que todos los que sean involucrados en los procesos, tanto los padres de familia, los habitantes de las comunidades, sean los veedores de los procesos. El dinero ya no se puede seguir perdiendo en Honduras. O sea, lo que hicieron en gobiernos anteriores ha sido fatídico para todo lo que ha sido el sector escolar, y en este caso nosotros como nuevo gobierno tenemos la intención de hacer las cosas de la mejor manera, con procesos transparentes y procesos que realmente se miren el avance en el menor tiempo posible. Bueno, yo recuerdo, y estas son las experiencias que a uno le gusta compartir, una noticia que me llegó desde este sector de Camasca en Intibucá,
de una señora que superaba los 75 años, preocupada y agarrada de un alambre de la escuela, denunciando que los maestros habían dejado abandonada esa escuela. Y no sé por qué motivos consiguió mi número telefónico y me dice que ella ahí, desde que llegó la pandemia, hace 2 años, porque hace poco me trasladó esa información, no había llegado ni un solo maestro a esa comunidad. Y me recuerdo que me ponía ella que prefería ella que sus nietos, y me lo puso en esos términos, yo prefiero que mis nietos se mueran de COVID a que se mueran de ignorancia, a que los mate la ignorancia. Es fuerte, ¿no? Eso me impactó de tal manera, porque yo la vi en el video. Y no sé si el corresponsal de aquel sector le dio mi teléfono, pero me escribió, ayúdeme con eso. Me conmovió ver a mí, a una anciana, preocupada por la educación. Y dicen que llega todos los días a la escuela. Y me escribió con muy buena ortografía. Eso es lo que debemos de hacer, Ulises. Y no era ni maestra ni nada de eso. Y me impactó lo que me dijo. Prefiero que se me mueran de COVID que no se me mueran de ignorancia. Vea el sentido que tiene esta señora de lo que significa la educación para sus hijos. Créame, solo la educación pública puede sacar a como ha sacado a otros países en el mundo, del subdesarrollo, de la ignorancia, de esta polarización que tenemos nosotros, y una polarización, ministro, que también se debe de erradicar y se debe cortar de la educación pública. Claro. No puede haber un maestro que tenga su pensamiento determinado por una ideología, cuando compromiso que tiene es la práctica de enseñanza-aprendizaje con los alumnos y con los adolescentes. Vamos a la pausa comercial, brevemente, ministro. Yo le debo decir una cosa, mire, son muy pocos los profesores que están en esa conducta. O sea, en el pilotaje ya lo vimos. La mayor parte de nuestros compañeros, y yo lo quiero agradecer muchísimo a mis compañeros, los grandes héroes y heroínas de tener por lo menos a medio vapor el sistema educativo en los 2 años anteriores, son nuestros compañeros docentes, y eso hay que reconocérselos. Desde luego que hay unos, pero muy pocos, que están reacios y que han montado una pequeña campaña, pero la mayoría de nuestros compañeros están dando clases, y eso hay que reconocerlo. Pero sí he visto también maestros que no volvieron a sus comunidades, y yo conozco algunos casos, claro, y lo digo con propiedad. Pero el lunes y da 18 mucha pena. vamos al acompañamiento. Sí, y por eso habrá que supervisar. Sí, ese es el acompañamiento. Y le hacemos el llamado a las madres y padres de familia que sigan el ejemplo de esta señora, y es mentira. Tenemos que ir a la escuela a Intibucá, tenemos que ir a la escuela a conversar con los profesores, con las profesoras, a estar pendientes que el agua potable está. Por eso es importante el tema del protocolo que nosotros lanzamos para el regreso a clases, porque es un acompañamiento de toda la comunidad. No estamos hablando solo del trinomio papá, profesores, estudiantes, no. Estamos hablando de toda la comunidad. Mira, hay un ejemplo lindo en Sabana Grande. El que vende agua allá en Sabana Grande le está poniendo agua a las escuelas, de regalado. Ese acompañamiento, y no tiene hijos en el sistema educativo. Ese ejemplo de allá de Sabana Grande, don Alejandro, que está regalando el agua, es el ejemplo que debemos de mantener en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque necesitamos del concurso de todos para volver a abrir la escuela y mantenerla abierta. Nosotros lo dijimos claro, tenemos una máxima: vamos a volver a abrir las escuelas para nunca jamás volverlas a cerrar. Bueno, y creo que el ejemplo, rápidamente antes de irme a la pausa, se los cuento, y lo conoce el ministro, creo que también lo conoce el ministro de Educación, Héctor lo conoce muy bien, de este padre de Santa Cruz de Yojoa, 300 días de clase. 300 días de 300 clase. días de clase. La Mercedes Calderón. Y ni un caso de COVID. Ahí vamos a aplicar la nueva ficha. Ya estamos trabajando. Y ni un caso de COVID. Ni un caso de COVID. 300 días de no clase. No tienen ni aula. ¿Y esto es una escuela? ¿Cómo se maneja esto? ¿Privado o el primero es que es una muy linda experiencia que el padre a pura voluntad abrió la escuela. Sí. Y hoy tiene el 100% de su matrícula. Pero mire, ese ejemplo de la escuela es una zona pobre. Sí. Y los niños, hay niños que lo único que comen es lo que los profesores y las profesoras les facilitan. Son profesores voluntarios, no les pagamos nosotros. Estamos haciendo el trabajo ahora mismo de contratar a esos compañeros docentes. Esos son héroes. Son héroes de la educación. Entonces, y este sacerdote... Mire, ahí tienen gallinas, tienen una cerda, hacen tamales para vender los sábados. Nosotros les hemos enviado algunas cosas, les vamos a seguir apoyando. La nueva ficha de las escuelas... En este caso, Ulises, como mérito a la gran labor que hace el padre Víctor, nosotros hemos estado trabajando en modificar todo lo que es la normativa técnica de construcciones escolares.
En este caso hemos tenido mucha cooperación bilateral con el gobierno de El Salvador y con otros cooperantes para cambiar todo lo que es el modelo de las antiguas escuelas. Las escuelas de nuestro país parecían cárceles, hasta barrotes tenían. Y en este caso estamos integrando iluminación, estamos integrando aspectos de visibilidad, aspectos de los mobiliarios ergonómicos y que sea algo diferente, algo llamativo. Llegaron a tal momento, Héctor, que se lo puedo decir, que las escuelas estaban pintando en azul y blanco. Eso es inaceptable, para eso existe una paleta de colores, la cual es para aspectos pedagógicos, y en ese caso pues estamos tratando desde la Dirección de Construcciones Escolares de tener un nuevo modelo que sea de impacto y que sea adecuado para el sistema educativo hondureño. Yo al padre lo tuve vía Zoom en este programa porque estaba en la escuela y creo que estuvimos en el mismo programa. Víctor Cortés es una persona que creció con nosotros. Claro. Está en Santa Cruz de Ojoa y desde la parroquia él moviliza. Pero no solo el padre Víctor Cortés, hay varios párrocos que desde la parroquia están moviendo a la comunidad. El proceso educativo hondureño va a tener una renovación y una energía con la comunidad participando. Y este padre en ese momento, me recuerdo que lo dijo aquí en el programa, que no me vengan con cuentos, porque es muy enérgico lo dijo, ni que me vengan con papadas. A mí que no me vengan con papadas los padres, los maestros, que no se puede ir a clase. Dejen de hablar, pónganse a trabajar. Y los otros son pretextos, los que no se puede ir a Ahora clase. mire otro ejercicio bonito, Cerro Verde en Choluteca. Fuimos a Cerro Verde, una familia de españoles, es una historia preciosa esa. Una muchacha de esa comunidad se fue a vivir, a trabajar a España, y allá en la casa donde trabajaba, los españoles vinieron, conocieron, hicieron la escuela, hoy tiene conectividad a internet, y llegamos y fuimos junto al alcalde, a Quintín. Entonces, él nos hace un reto, ¿verdad?, de poder tener las estructuras para pagarle a los docentes. Ya trabajamos en eso, ya se van a contratar a los compañeros. Tienen el 100% de la matrícula, casi 400 y pico están en clases todos los días. Es una zona súper árida, entonces le digo yo al alcalde Quintín, lo saludo allá a Choluteca. Mire, le digo, le vamos a lanzar el reto, eso de las estructuras no se preocupe, le digo, ya está resuelto. Él pone transporte para que la gente llegue, ahí los niños toman merienda. Si usted nos consigue un predio a la par, ahí vamos a hacer el modelo de huerto escolar. Bueno, nos vamos a la pausa comercial porque estamos en compromiso con la misma, pero aquí en Tegucigalpa, en los alrededores, se miran ejemplos excelentes, brillantes. En Los Pinos, yo fui a una escuela que más parecía una escuela, era de preescolar y escolar, que más parecía un centro privado. ¿Y qué creen? Aquí se había involucrado los padres de familia, los maestros y los alumnos. O sea que sí se puede. Esta vez en Facebook. Nos dice Iris Maciel Rodríguez. ¿Cuál va a ser la estrategia para que los maestros puedan dar clases presenciales y virtuales al mismo tiempo? ¿Tendrán acceso a los recursos tecnológicos en las escuelas? Carlos Alberto Rodríguez Medina. No es que quiero ser pesimista, pero aquí en la escuela John F. Kennedy, en la populosa colonia Kennedy, el problema del agua sí está serio. No hay conexiones en los servicios sanitarios, ni agua potable ni aguas negras. No existen lavamanos. La mayoría de los techos se encuentran en pésimo estado. Y si dejamos de último el problema de la pandemia, parece que razonaron mejor los de las escuelas privadas. Han estado teniendo clases y al regresar de Semana Santa tendrán una semana de clases virtuales para no exponer a nadie. No se les ocurre eso ni en la Secretaría de Educación ni de Salud. Y según Esponda, los pobres no deben salir ni a la esquina en Semana Santa. Iris Maciel Rodríguez. En la aplicación de estas políticas deben tomar en cuenta la opinión de los padres de familia. ¿Qué va a pasar con aquellas familias que tienen en sus núcleos familiares personas con discapacidad o ancianos? Y añade, los insumos de bioseguridad deberán ser incorporados en la canasta básica familiar, pues esto será una buena carga en costos para la familia. Me imagino que su estrategia tomará en cuenta lo que harán si hay otro repunte de la pandemia, que ojalá no suceda, pero que sí existe la posibilidad. Flavia Paola Rodríguez, Centro de Educación Básica, Francisca Reyes. Estoy agradecida con Dios por haberme permitido poder retornar a clases. Desde el 1 de febrero de 2022 estoy atendiendo a mis estudiantes de tercer grado y ninguno de nosotros se ha enfermado. Y miren, nos envía la fotografía de los menores en la escuela. Seguimos con usted, Ulises. Bueno, aquí tenemos, yo tengo tantos mensajes en el teléfono también, preguntas para el ministro.
el alcalde de Eric Mejía, sí, aquí lo tengo en algún mensaje que dice, los docentes y les están pidiendo, como alcaldía pedimos el apoyo de la Secretaría de Educación, y el ministro Esponda dice, de momento la alcaldía no recibe transferencias, somos una alcaldía categoría D, dependemos de las transferencias. También pedimos el apoyo al ministro de Salud en Texigo, El Paraíso, aún no recibimos la vacuna para los niños de 5 a 10 años. También está Héctor Madrid, del municipio de Iriona, en Tocoa, pedimos que se recibieron 120 días de cajas presenciales en 2 años, que ahí entiendo, Héctor, que sí se han dado clases. La Dirección Departamental de Educación de Colón hizo el lanzamiento del retorno seguro a clases en el departamento, en donde los alumnos de los 1065 centros educativos deberán volver a sus aulas de clases el 18 de abril. Gustavo Pineda, director de Educación de Colón. Y hay otro mensaje que es al ministro de Educación, que le están pidiendo que pues atienda el caso, ya le digo, ministro, porque se les ha ido la enfermera y al parecer la doctora fue separada de ese lugar. San Buenaventura, aquí lo tengo. Quisiera hacerle una consulta al doctor Manuel Mateo. En la aldea del Terrero de San Buenaventura, el centro de salud está cerrado porque la enfermera auxiliar está de vacaciones y la doctora fue despedida. Una población grande, licenciado Héctor Espinal conoce, dice. Soy Jaime Andino, regidor municipal de San Buenaventura. Urge nos ayude, he pedido la cita y ha sido imposible que se nos atienda. Lo ha escuchado el doctor Manuel Mateo, ha tomado incluso nota de esta situación. Héctor Espinal, oficial de comunicaciones de UNICEF, nos tiene una descripción de unas imágenes que a continuación en producción las ponemos para que nos ayude con la descripción, Héctor. Nosotros nos sentimos muy complacidos de compartir con 2 ministros hoy la estrategia de comunicación para el retorno a la escuela. Lo hicimos con educación, lo hicimos con salud, y no solamente nosotros somos parte de esto. Aquí está USAID incorporada. Y estos son los elementos, las preguntas que hacía. ¿Qué mejor que iniciar un nuevo gobierno con la visión de devolverle la prioridad a la educación y rescatar el futuro de nuestros niños? La escuela es fundamental para que un país pase de un nivel a un nivel superior, a estándares de competencia mundial. ¿Qué mejor que iniciar dándole a nuestros niños y a los maestros un apoyo total? Por eso el comunicado de UNESCO y UNICEF resalta con entusiasmo la participación de los maestros. Solo así lograremos devolver las esperanzas generando las capacidades que tiene el país. Y este es el lema, un día por la educación. Un día por la educación. Que es el que hemos rescatado nosotros para impulsarlo. ¿Este es el lema de UNICEF o es el lema de la campaña? De la campaña de la Secretaría de Educación. Ese lema debe ser de todos los hondureños. De todos los hondureños, correcto. De todos los hondureños, y por eso lo hemos puesto. Y este concepto tiene a matricularse, a estudiar, a asegurar medidas de... Aquí me quiero parar. A asegurar medidas de bioseguridad. Todos y todas las hondureñas tenemos que usar mascarilla. Ahí no hay duda. La mascarilla debemos de usarla, debemos de hacer el esfuerzo mayor para nuestras niñas y niños. La distancia física de 1,5 metros tenemos que tenerla. El doctor Matthews me puede respaldar en esa situación. Luego, respaldo del gobierno a los estudiantes, maestros y padres de familia ha sido completo. Solamente con anunciar el 18 de abril la apertura escolar y crear las condiciones para la reparación de infraestructura es un paso grande. La otra, por favor. Estos son centros educativos rehabilitados por la comunidad. Queremos mostrar esto. Agua y saneamiento, tal y como Juan Carlos lo está manifestando, participando comunidad y centro educativo. Lo que queremos mostrar acá es cómo padres de familia, comunidad y gente está haciendo el esfuerzo. O sea, el país no se ha quedado de manos. El hecho de que yo me quede de manos no significa que el otro no. La otra, por favor. Estos son nuevos centros educativos. ¿Cómo nos ayudó mucho la pandemia a restaurar nuestros centros educativos? Y la meta es de recuperarlos todos. En el caso de Baracoa no solamente fue la escuela, también fue el centro de salud, que era el que tenía mayor cobertura de vacunación en todo el país. Claro. La otra, por favor. Y lo que decía un amigo oyente, son productos comunicacionales que van a estar para todas las redes sociales,
pero la mejor comunicación es la que Ulises mencionó al principio. Cada niño y niña que llega a la escuela recibe un mensaje del profesor y se lo lleva a la mamá y al papá, a la colonia, al barrio, a la aldea, al caserío. Hay un amigo médico que me decía, no había un afiche en la escuela tal. Un afiche cuesta. Claro. Pero si el profesor y la profesora le dicen al niño que lleve tal mensaje a la casa, Lo lleva. no cuesta nada. Entonces tenemos que ser innovadores. Si no hay el afiche porque tiene un precio altísimo, entonces el mensaje yo lo traslado, como tú lo decías, del profesor a la profesora. Siempre la escuela ha sido un centro de prevención y no de contagio, por excelencia. Toda la comunicación de vacunas de 1980, Eso lo iba a decir. la logramos nosotros, reducir polio, eliminar polio, sarampión, desde la escuela. Los mensajes los niños los llevaban escritos a su casa. Para yodo en sal, un micronutriente, el doctor lo sabe. Aquí casualmente, en frente a frente, hacíamos las pruebas y fue la escuela donde se hicieron miles de pruebas si la sal tenía yodo o no. Y fue la escuela el que transmitía mensajes, de tal manera que el 18 de abril el profesor tiene que dedicar 5 minutos para que las niñas y los niños lleven un mensaje a su casa, a su comunidad, a sus amiguitos, a sus primos, a su mamá y a su papá por la capacidad que tiene el niño de transmitir este tipo de mensajes. Y la última, Carlos, creo que por ahí está ese material gráfico que estamos colocando. Este es el mensaje que estamos colocando junto con el gobierno para crear esa iniciativa de una gran nación. Con la educación, una gran nación, la nación que nos merecemos Así es. todos los hondureños. La otra, por favor. Y es la educación para la vida. O sea, la educación es la gran plataforma que nos permite ese pasaporte al aprendizaje para la vida. Y cuidando todas estas medidas de bioseguridad, este material es un material que va a estar disponible a partir del 18 de abril, lo estamos haciendo con la Secretaría de Educación en el país. Y por último, Ulises, estamos trabajando una línea muy importante que es la línea digital. Con Microsoft estamos trabajando lo que se llama pasaporte del aprendizaje y que haya acceso a digitalidad. Y luego, Giga, también para que el centro educativo tenga acceso a digitalidad y tener la complementariedad. Donde no se pueda presencialidad, pues no hay presencialidad. Y esa alegría que miramos en las imágenes, esa alegría hace falta, esa inquietud Claro. de estos pequeños Y hace estos falta son los mensajes en grandes. las aulas de clase. Sí. Estos son los mensajes Con- grandes sumados a un día por la educación. La mejor prevención que puede llegar a las comunidades es precisamente la que lleve el pequeño, la que lleve la niña, la que lleve los alumnos a sus casas, a los padres Así de es. familia y a aquel padre de familia. Y ese es el mensaje que estamos enviando, Sí. todo el distanciamiento físico, y este ya está disponible en la Secretaría de Educación, y el gran distribuidor va a ser la Secretaría de Educación en todo el país. Y además doctor, eso solo es posible con escuelas abiertas. Ahora, solamente. doctor, usted, y usted lo decía, es complicado decirle a un niño, bueno, porque los niños, usted sabe, sobre todo en la ruralidad, un término muy común, se restriegan en el suelo, se revuelcan en el suelo y andan con mascarilla. Son Es niños, difícil, como decir, la mascarilla le va a durar al mediodía o le va a durar todo el día. Ese es como un reto para los que van a entrar en este proceso de la presencialidad. Correcto, mire, niños son niños y no los vamos a tener amarrados. Creo que todos nosotros somos producto de escuelas públicas. Una de las diferencias también de este gobierno y que uno entonces está consciente de lo que es una escuela pública, donde nunca hubieron baños, donde nunca hubo agua, y ahorita se está retomando eso como priorización, como lo dijo Daniel, de lo que se reorientó el presupuesto hacia salud y educación. Ya mencionaré rapidito qué pasa en salud. La Secretaría también está trabajando en colocar los tanques Rotoplas para tener agua en escuelas. También estamos nosotros Ese es el pendientes. presupuesto de ustedes, de la Secretaría de Salud. Sí, pero es con cooperantes. Es con cooperantes, como le digo, la gente, sí, esto es un equipo multidisciplinario, es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, es el FIS
Y son las Por eso al agencias de principio la- que se habían convertido en pedigüeños. Sí. Por eso, Pero, sí. pero buena lid, ¿va? Y siempre yo lo repito, a mí no me da pena pedir para Honduras, me daría pena ir a pedir un carro para mí, y eso Claro. no lo voy a hacer. Así Y sobre que todo cuando es entonces, para los niños. a mí lo que me han dicho es que pido más que el resto de mis compañeros, dicen, y entonces llego antes que ellos a pedir, bueno, pero estamos pidiendo para Honduras y en muchos casos lo que se pide es proyectos llave en mano. Mire, aprovecharía para decirle a Daniel, consideren también lo del servicio social, ahí creo que no se ha entrado mucho porque sí hay un gasto, tienen que pagar para educar a una persona y eso ya se ha hecho casi un negocio en algunos casos de que hay que pagarle para que se deje alfabetizar. Tendrían que considerarlo por lo que ahorita hay de gastos también, de medidas de bioseguridad y a lo mejor cambiar el servicio social, que den horas de trabajo ahí los papás. Pero vamos a alfabetizar. Sí, El país pero... tiene entre el 11 y el 17% de analfabetismo. Pero quizás en este momento ahí habría el costo de ponerlos a trabajar quizás en las escuelas. Mire, un dato importante que la gente no toma en cuenta es que Honduras era un país ejemplo a nivel mundial de lo que es la vacunación. Le digo porque a mí me tocó en el 2000 sacar pecho de eso en Ginebra. Honduras tenía índices de vacunación arriba del 95%. Ahorita estamos hablando de vacunación en general, no solo hablemos de COVID, hablemos de la prevención de sarampión, rubiola, difteria, tuberculosis, tétanos, etcétera. Y en aquel año fuimos el tercer país en América Latina en introducir la vacuna pentavalente. Éramos un país pobre, que veníamos saliendo del MICH y nos metimos a poner la vacuna pentavalente. ¿Y qué nos encontramos ahorita? Aunque no les gusta que se digan las cosas, pero la verdad es la verdad. Tenemos regiones donde la vacunación anda en un 50%. A nivel nacional en general tenemos casi un 70% de vacunación. Eso no solo es hablar de COVID, es hablar de vacunación en general. Probablemente nos sirva estar en la escuela, porque vamos a hacer la Semana Nacional de Vacunación. Algo que tenemos que retomar. ¿Quién quiere que un niño tenga sarampión a esta altura del partido? Que vuelva a tener las enfermedades que ya teníamos controladas por haber dejado la salud como nada. Esa es una realidad, aunque no les guste y hablen tanto de que se preocupaban por la salud y educación. Se preocuparon por las movidas, dejémonos de cuentos. Ahorita se nos reformula un presupuesto donde a salud se le aumentan 2.458 millones de lempiras. De estos hay 423 para el hospital escuela. El hospital escuela se está cayendo. No se le ponía un centavo para reconstrucción, para remodelación. Hemos estado trabajando este fin de semana con mis directores del Catarino, del Tórax, del Hospital San Felipe, del mismo Hospital Escuela, para hacer proyectos de reconstrucción de áreas prioritarias. San Felipe no tiene agua. Estamos hablando de que cuando usted llega ahí lo que tiene es agua pesada o tienen que ponérsele unas pipas que no ajusta. Ok, se va a mejorar la red sanitaria. Vamos a mejorar rayos X, increíble, el Centro Oncológico Nacional no tiene mamógrafo y es para donde se detectan las pacientes con cáncer. El tomógrafo no funcionaba, encontramos 2 máquinas de rayos X guardadas, nuevas, portátiles. Esas son las realidades del país en que nos dejaron. Aunque no les guste, se los voy a pasar repitiendo con pruebas. Y yo más bien llamo a los entes contralores, auditores, entren y vayan a ver lo que hicieron. Ahorita, con este dinero, se va a equipar el área de rayos X del Hospital San Felipe, igual va a pasar en el Hospital Escuela. Con la ampliación presupuestaria. Con la ampliación presupuestaria, sí, porque a cada hospital se le está poniendo de estos 100 millones de lempiras para inversión y van a ser invertidos limpiamente. Aquí no hay de que si no hay una movida antes, no se hace la obra. Esa fue la costumbre, hombre. A nosotros ya nos han dicho de autoridades a las que primero decían, ¿y a mí qué me va a dar? Si no, no se hacía algo. A nosotros lo que nos van a dar va a ser el reconocimiento de haber trabajado para el pueblo. Tengo gente en la que yo confío, estamos trabajando en eso, y si alguien saca las uñas, pues se le vuelan, independientemente de quién sea. A veces mi forma de actuar no le gusta a alguno, es problema de ellos. Yo estoy en paz con Dios y conmigo mismo y con la confianza de la señora Presidente, que sí está priorizando lo que es el sector salud y el sector educación. Vamos a ver si podemos habilitar el hospital de día en el Hospital Catarino Rivas. Tiene quirófanos malos, igual que el Hospital Escuela, la mitad de los quirófanos paralizados. Bueno, se van a rehabilitar. Bueno, vamos a sacar una llamada telefónica que tiene que ver con este retorno a clases de manera presencial. El expresidente del COPEN, Fidel García. Brevemente, Fidel, escuchamos, adelante.
Muy buenos días, Ulises, buenos días al amigo Juan Carlos, al amigo Héctor, a los dos ministros, ministro de Educación, ministro de Salud. Es un gusto verles ahí. Creo que esto no lo vimos nunca en la gestión, 2 años de pandemia, ver al ministro de Educación y al ministro de Salud en total sinergia con otras instituciones para poder enfrentar esta situación de la pandemia. Sin embargo, pues sabemos que hay grandes esfuerzos, se está haciendo mucho por salir adelante en este tema de educación y salud. Hay que coordinar esa. Yo siempre señalé del año pasado, el año antepasado, bueno, el año pasado, que fue cuando se hizo la vacunación del gobierno de dictadura anterior, aprovecharon únicamente para hacer campaña electoral a último momento. De manera errónea estaban haciendo las jornadas de vacunación de manera estacionaria. Esperamos que esta vez, con el apoyo de la Secretaría de Salud, se puedan hacer, y coordinado con la Secretaría de Educación en los centros educativos, y que haya vacunación domiciliaria. En lo que respecta al llamado a clases para después, justamente después de Semana Santa, creo que ahí sí no estamos de acuerdo, porque la movilización interna que se espera, aunque no todos van a andar turisteando, sino que van a ser retornados a sus casas, va a ser tremenda, y eso va a producir una carga viral enorme. Yo creo que lo más prudente es esperar 2 semanas después, y en la tercera semana estar de manera presencial en todos los niveles. Pero decirle al pueblo hondureño que los docentes estamos plenamente en actividades en los centros educativos. En 26 años de labor educativa que tengo, nunca había visto tanta alegría por un retorno a clases, de un reencuentro con los niños. Ahora, aquí el gran problema que vamos a tener es en aquellos centros educativos donde haya un promedio de matrícula superior a los 15, un promedio de aulas superior a los 15 estudiantes. El hacinamiento, vamos a tener que continuar con medidas estratégicas de distanciamiento, porque va a ser imposible guardar el distanciamiento. Entonces, felicitar, porque estamos buscando esa sinergia y es lo que necesitamos. Y el magisterio aquí es un elemento importantísimo. Hay que considerar la opinión del magisterio en este caso, porque somos los que estamos desde el 1 de febrero, y es cierto que no ha habido contagios en este momento reportados, pero un escenario distinto es el que tenemos antes de la Semana Santa. Posterior a la Semana Santa vamos a tener un escenario completamente diferente, con una carga viral terrible, y de eso pues el doctor Matthew puede dar fe, y creo que él también tiene mucha estrategia alrededor de eso. Correcto. Por lo demás, pues gracias por la participación, Ulises, y gracias a todos. Bueno, gracias a Fidel García, expresidente del COPEN, sobre esta temática. Tengo en deuda algunas pausas comerciales, solo decirle, he estado viendo los mensajes que estaba leyendo Vivian Montoya, y muy pocos, Vivian, escucho muy pocos optimistas o alegres, brincando de alegría porque se inician clases. Yo escucho mensajes como de reticencia, de pesimismo. Por eso hay que abrir las escuelas. Es que mire, Ulises, la ignorancia genera temor. Entonces, por eso que dice Fidel, yo a Fidel lo invito a que se sume a esas tareas. Me parece a mí que en general las madres y los padres de familia y varios compañeros no han leído el protocolo. Es que ese es el problema. ¿A dónde lo vamos a ir a discutir el protocolo? A los centros educativos. El padre de familia que nos escribía de la Kennedy, sí, tenemos problemas de agua, nosotros ya dotamos de equipos de bioseguridad, materiales de bioseguridad, estamos llegando y vamos a llegar a todo, pero ese es el tema. ¿A dónde se va a conocer el protocolo del regreso a clases? Eso que dice Fidel, de que la matrícula, el protocolo dice precisamente qué hacemos donde la matrícula es abundante, donde hay una importante matrícula de estudiantes, cómo lo vamos a manejar y en qué niveles. El protocolo es claro, y no lo hicimos encaprichados, y ese es el otro tema. Hay que tomar, dice Fidel, en cuenta la opinión del magisterio. Si es que todos los que dirigimos hoy en la Secretaría de Educación venimos de las aulas de clases, conocemos perfectamente el sistema. Y yo le puedo recordar a la dirigencia magisterial, en ese momento usted no lo habían electo como ministro de Educación, y ustedes se comprometieron, y recuerdo la frase que dijeron: si es necesario ir a traer a los niños a las casas, los vamos a ir a traer. Les tomamos esa palabra a la dirigencia magisterial, por aquello de que habrán algunos que todavía que van a poner pues algunas espinas en el camino. Vean, no es el momento, sino de cuando dijeron en aquel momento, cuando ya había ganado la presidenta actual, doña Xiomara Castro, si es necesario salir y ir a traer a los niños a las aulas, a las casas, los vamos a ir a traer. Hoy es el momento. Ulises, hoy es la oportunidad. Muy brevemente. El 26 de enero
del año 2022 fue la última reunión para aprobar esta estrategia de comunicación. Ese día nombraron a Daniel Esponda ministro. Ahí estaba reunido el profesor Fidel Martínez y los 6 gremios magisteriales. Y ese día, los 6 gremios magisteriales aprobaron esta estrategia de comunicación y le dijeron a la ministra, a través de el viceministro canciller Gerardo Torres, vamos a las escuelas ya. Y no lo decimos por Fidel, porque a Fidel sí lo sentí en lo que le escuché, quizás por ahí tiene nada más como las dudas de lo que puede pasar después de una Semana Santa retornada a clase, pero sí lo sentí entusiasta, comprometido con este proyecto de regresar a clase, quizás por otros dirigentes magisteriales que sí no tienen ni están considerando en la idea de que se inicien las clases este año. Eso no se puede. No, eso se tiene no que empezar ya. Es más, el lunes 18, además de abrir las escuelas, hemos girado instrucciones a todas las direcciones departamentales, municipales y distritales a que vayan a acompañar a los compañeros, valga la redundancia, a los centros educativos. Vamos a hacer verificación de cuántos centros educativos están abiertos. Y ese lunes 18 debe ser una fiesta. Debe ser una fiesta nacional. Claro que también los niños están regresando a clases del sector público, están regresando a lo que dejaron hace 2 años. Vuelve la alegría a las aulas de clase y vuelve el optimismo para el país. La pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. En la tranquilidad de sus vacaciones de verano, le recomendamos tunota.com, hoy lunes en su versión PDF, y tenemos el editorial, el presupuesto reformulado y la carga de la deuda pública. También columna de opinión, aumento del presupuesto nacional entre buenas intenciones y preocupaciones. El control de las emociones, la clave para el éxito. Y tenemos también noticias que proyectan menor actividad económica y toque en remesas por inflación en Estados Unidos. Urgen acciones para que Honduras no abandone podio cafetero. En tiempo de aumentos de precios, evite las deudas y priorice sus gastos. Consejos para dejar de ser un comprador compulsivo. El Salvador cumple 2 semanas ya bajo régimen de excepción tras ola criminal. Macron y Le Pen otra vez por la presidencia francesa, y el Banco Mundial dice que economía ucraniana se va a contraer 45% este año. Estas y otras noticias nacionales e internacionales disponibles. Bueno, estamos en el tema de esta noticia que salió la semana pasada del retorno de manera presencial a las aulas de clase ya el 18 de abril, pasada la Semana Santa. Domingo 17, lunes 18 ya los niños están en las aulas de clase y se empieza por ahí, darle continuidad a los pilotajes que se habían hecho y exitosos. Y que fueron muy exitosos, por cierto, y la otra, o la expectativa, es que cerrando el año ya estén todos en las aulas de clase. Insistimos, y creo que Héctor lo ha dicho de manera muy clara y muy puntual, es el lugar donde menos posibilidades hay que se contagien los niños, pero es el mejor lugar de que el mensaje de prevención para esta enfermedad de la COVID, para el dengue, para las otras enfermedades, para la bioseguridad o para la higiene en sus casas, es el mejor vehículo para llevar este mensaje a las casas. Ingeniero, ¿cuánto presupuesto tienen para este proceso de reconstrucción de escuelas? ¿Y están abarcando todo el país o lo están haciendo de manera sectorizada? En ese momento hemos estado trabajando directamente con lo que es el Fondo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Un agradecimiento muy especial al equipo que se ha involucrado directamente en las tareas. El fondo disponible son $73 millones. En ese caso la ejecución depende directamente de lo que es el FIS. Nosotros hacemos las priorizaciones de los centros y estaremos haciendo las intervenciones en 3 departamentos. El departamento de Santa Bárbara, por el bajo índice de matrícula que tenemos, el tema de la migración. El departamento de Cortés por la zona cero, los fenómenos climatológicos Iota y Iota que afectaron gran parte de los centros educativos, y el departamento de Olancho por los altos índices de pobreza. En ese caso estamos haciendo una intervención directa para esos departamentos con este fondo. Con la modificación del nuevo presupuesto se nos asignaron un monto de 180 millones de lempiras, los cuales serán ejecutados directamente por la Secretaría de Educación
de la par con los procesos y los proyectos que estamos realizando con el FIS. Igualmente agradecer a todos los cooperantes que están creyendo en nosotros, la cooperación taiwanesa, el caso de PMA, un agradecimiento muy especial a don Héctor Espinal, UNICEF, que han acuerpado y están creyendo en nosotros. Les garantizamos que no les vamos a fallar. Y a los profesores que están a tierra adentro les decimos que tengan un poquito de paciencia, pero llegaremos hasta allá y repararemos todas las escuelas. No en estos momentos, en este año, pero sí en los 4 años de gobierno de doña Xiomara Castro, haremos una intervención masiva y cambiaremos todo lo que son las estructuras de los centros educativos del país. Ahora, ministro, antes de irme a la pausa comercial, tengo el compromiso, una pausa comercial, hay otro compromiso y de repente se va a hacer otro programa, pero me puede adelantar cuántos o tantos niños que no se matricularon, o sea, que se quedaron fuera. Yo sé que algunos se han ido con sus padres, que han migrado, pero buena parte de estos niños es que perdieron el interés por la escuela, por las aulas de clase. Bueno, es que mire, yo digo siempre ese ejemplo, el sistema educativo es como una locomotora, y aquellas viejas locomotoras de los campos bananeros costaba que salieran, que tomaran velocidad, pero una vez que tomaban velocidad era difícil detenerla. Al sistema educativo le pasa exactamente lo mismo. Por eso esta propuesta de 2 semanas sin clases, después de Semana Santa haríamos prácticamente 4 semanas sin clases. Eso no va a pasar, el 18 regresamos a clases. Nuestra meta hoy de este gobierno, que es una meta histórica, es llegar a los 2 millones de estudiantes. La matrícula va a seguir abierta todo el año. Vamos a leer el protocolo, por lo menos a ver el video que hicimos, que dura como 3 minutitos, porque ahí se establece claramente un plan remedial. Es decir, estos niños y estas niñas que han estado excluidos, si los traen ahora mismo a las escuelas, los matriculamos. Y los profesores tienen que definir entonces una estrategia para poderlos nivelar. Ese es el plan remedial, identificar las competencias, los aprendizajes más puntuales, más necesarios para poder ir avanzando, pero tenemos que traer a los niños a las escuelas. Y esa era una de mis preguntas, ministro, y no está malo reiterarlo. ¿Algún padre de familia puede decir o pensar, no, si ya hay, yo creí que ya no iba a haber, no iban a abrir la escuela nunca? O sea, puede llegar, el 18 lo puede matricular, puede empezar. No tiene excusa para dejarlo en la casa. No, la matrícula va a estar abierta todo el año. Mire, con un día que un niño regrese, aunque sea el último día de clases del año escolar, es ganancia. Sí. Con un día. Ulises, un ejemplo de la flexibilidad, de lo que dice el doctor, un híbrido de educación, de acuerdo a lo que es de sentido común. Por ejemplo, un niño que retorna expatriado de Estados Unidos o México por deportación, ese niño llega en septiembre, octubre, entra al circuito educativo, no se le niega el circuito educativo. Incluso el tema de partida de nacimiento o el tema de uniforme escolar no es requisito. Sí. Lo que queremos es al niño y a la niña en la aula escolar. Ahora, ese es el otro tema y quiero tomarme unos minutitos para eso, Ulises. Mire, aquí estamos hablando de atención de la crisis, pero nuestro gobierno, la presidenta, no estamos enfocados solamente en el tema de administrar la crisis. Mire, nosotros estamos determinados a hacer de la Secretaría de Educación la estrategia del crecimiento económico del país, del desarrollo humano. Por ejemplo, la modalidad semestral en los centros educativos va a desaparecer, vamos a volver a las clases anuales. La modificación de los currículos, de las mallas curriculares viene. Vamos a alinear los bachilleratos a las potencialidades productivas de los municipios. Mire, el sistema educativo ha venido educando para el desempleo. El sistema educativo debe estar orientado a que el país crezca económicamente. ¿Qué otro elemento importantísimo en el nuevo presupuesto? El tema de las becas por desempeño, es decir, la Secretaría de Educación se va a dedicar a perfilar a los estudiantes más brillantes, a las estudiantes más brillantes para que puedan proseguir estudios en el siguiente nivel educativo. La matrícula gratis, ¿qué es la matrícula gratis? Es un dinero que va a llegar a los centros educativos para el mantenimiento de la infraestructura escolar. Antes solo la manejaba el director, hoy vamos a involucrar a las alcaldías y a la comunidad en general para que ese dinero se utilice de manera correcta. Ministro, con un sí o un no, ¿abarca también este regreso presencial a clases también al sector privado? Por supuesto, mire, el ministro de Educación, la Secretaría de Educación administra el sistema educativo y el sistema educativo está compuesto por el sector público y el sector privado, también va para el sector privado. Bueno, cumplimos con nuestro último compromiso comercial, regresamos ya prácticamente para despedirnos del programa del día de hoy y la noticia, hablo por mí, por lo que yo he sentido de este tema, la mejor noticia para mí que he escuchado este año es cuando dijeron regresan de manera presencial los niños, las niñas, los adolescentes a las aulas de clase. La pausa comercial, ya volvemos.
Nuevamente leemos el tema de esta mañana. ¿Está preparado todo el sistema educativo público para el retorno seguro a clases? Esos son los comentarios que nos llegan. Elizabeth Castro, buenos días. Quiero que me expliquen si los niños de segundo grado de educación prebásica, kinder, que solo tienen 4 años, se presentarán a clases. Mariel Díaz, ya trabajamos con los padres. No esperamos que el gobierno llegue, ya nos pusimos a trabajar. Y nos envía una imagen. Ferdavirán Bautista, vamos con todo, ya no más estar en casa enviando tareas, solo hay que buscar estrategias. César Herrera, señores, las escuelas no debieron cerrarlas, era cuestión de capacitar a los docentes, proveer y listo. Ahora, señor ministro de Salud, páguenos al personal de salud, hombre. Nos tiene sobre 4 meses sin sueldo y muchos solo dependemos de eso. Olvin Medina, bueno, se cree que sí, ya que los maestros y padres de familia solo son pretextos de que el COVID, que los pupitres, los pretextos ya no valen nada, ya que el 100% de todos los balnearios están llenos de adultos y menores, o sea que ya no importa el dichoso COVID, ya es tiempo que todo vuelva a la normalidad. Miriam Janet, hay que hacer estrategias, llevarlos por grupos. Freddy Edgardo Hernández, hola, buenos días, saludos. Al ministro Esponda, ¿por qué el Centro Técnico Hondureño Alemán, que es un centro técnico histórico y emblemático, ha tomado la decisión de no volver a clases presenciales por el resto del año? Y la Maribel Díaz, que ya nos había dicho que se pusieron junto a los padres a trabajar, nos envía otras imágenes. Esto es interesante. Vean, y al cierre los mensajes todos son de que se debe de regresar a las aulas de clase. Ya prácticamente estamos al cierre, solo tenemos un minuto para podernos despedir aquí de nuestros invitados. Ingeniero, muy brevemente, pues con la expectativa esta del regreso a clases el próximo lunes. Invitar a todas las personas que están saliendo tierra adentro que visiten sus escuelas, que nos regalen un día por la educación. Solo juntos podemos salir adelante en todo lo que es el tema de reconstrucción de los centros educativos. Igualmente tomar el ejemplo que están haciendo muchos empresarios, el caso del COED, don Mateo Gibrín, Toto Fortín, don Leonel Herrera, son personas que en determinado momento se van a involucrar en el proceso de embajadores por la educación. Agradecer a todo mi equipo de la DIGICEBI por el gran esfuerzo que estamos haciendo y garantizarle a todo el pueblo hondureño, de parte del ministro y de parte de la presidenta, que les vamos a cumplir. Esta Semana Santa, vayan, hagan turismo a las aulas de clases, ahí internamente, a las escuelas, vayan a ver cómo está la escuela y hagan ese recadito y se lo pueden mandar al ministro de Educación para que se lo traslade al ingeniero Juan Carlos Cuello. Brevemente, ministro, ya estamos en la recta final. Además de lo que ha dicho Juan Carlos, ingresen al perfil, a la página de la Secretaría de Educación, hay un ítem para que usted pueda cargar cómo está la condición de techos, pisos, etcétera, para nosotros hacer el levantamiento más rápido. Okay. En la Secretaría de Educación estamos innovando, por ejemplo, en La Mosquita vamos a hacer una escuela de buceo para nuestros compatriotas misquitos. Decirle a nuestras madres y padres de familia, envíennos el lunes a sus hijos a la escuela. El sistema educativo abre el 18 nuevamente. Doctor, 10 segundos. Bueno, recordarles, aprovechen ir a vacunarse y el esquema de vacunación completo. No podemos permitir que vuelva la polio, sarampión y otras enfermedades. Recuerden que ahorita están viniendo muchos migrantes de otros países que no tienen vacunación. Vacunen sus niños para que los protejamos y que las clases sean en un ambiente lo más ventilado posible. No, Héctor, gracias. Nos cortan. La Coordinación Residente UNESCO y UNICEF se congratula por la apertura escolar el 18 de abril. Toda la escuela el 18 de abril. A todos, gracias. Buenos días. A clases el próximo lunes.